aunque parezca extraño, amamos estas zonas de confort. Te voy a contar algo, puede sonar muy dramático, pero ya conocer, después de varias quimioterapias, conocer cómo era el esquema, es una zona de confort, una zona de comodidad porque era algo conocido. Y me sentía mal, me sentía que me faltaba algo cuando no estaba con quimioterapia. Porque claro, había de hecho eso mi nuevo lugar. Entonces ahora estaba dejando de tener tratamiento y, y era difícil, porque eso era lo conocido. Entonces volver a salir, volver a renunciar a ese y decirme, yo por años decía, soy un paciente oncológico profesional, porque me dedico a esto, 24 horas. Y ahora, desde hace un año, 2 años, casi 2 años, decir, soy un ex paciente, o más que el ex, soy nuevamente una persona, soy un sobreviviente. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Aquí estamos nuevamente en esta sección de comentarios a mi libro, Reiniciar un capítulo oncológico. Hoy vamos a hacer un comentario al poema del capítulo número 6. Así que te invito a que puedas escuchar. Poema número 6. Hierro tosco, bruto y oxidado. Fragua, yunque y martillo. El dolor te hizo bello, la erosión sacó brillo. ¿Por qué hieres al herrero? Culpable de tu brillo, sacó del abismo tu fealdad, su sangre es tu paga. No conoces de prójimos, todo pesa en oro. ¿Lo comes? ¿Lo bebes? ¿Lo crees en tus venas? Herido, te oxidas, carcomido, no eres oro. Buscas al herrero, anhelas la fragua. Entregado al fuego, te irás como el hielo. Un trozo de hierro amorfo, guardado en la fragua fría. ¿Qué serás? Se preguntan. Tal vez solo óxido. Este capítulo es muy especial para mí porque ya me han diagnosticado y aún estoy en esa tensión que, bueno, durará bastante tiempo más aún. La tensión de cómo puede ser que yo esté enfermo de esto. ¿Cómo puede ser que a mí me haya tocado estar lidiando con la palabra cáncer cuando hay otras personas que son malas, hacen cosas malas, tienen una vida llena de excesos y no les pasa nada? Y a mí, no soy un santo, pero creo que llevar una vida bastante buena, me pasa esto. Me imagino que a ti te ha pasado más de alguna vez. Incluso si estás viendo estos videos porque estás viviendo algún proceso así y te lo preguntas una y otra vez, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no le pasa solamente a la gente mala? Hay un libro, de hecho, que dice, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Porque es una pregunta muy profunda y recurrente cuando uno va viviendo complejas crisis, complejos problemas y pareciera que realmente uno no hizo nada para que eso llegara a nuestra vida, pero pasa, pero llega. Entonces, yo fui, y lo he dicho en otras ocasiones, yo fui transitando por diferentes preguntas en este proceso. La primera y muy obvia y es el por qué. Después y en este capítulo relata el hecho de por qué yo. Que, que, eh, pero también en ese por qué yo no me iba dando cuenta que también había una arrogancia, porque yo sentía que méritos tenía, buenos méritos, como para que no tuviera que estar viviendo esto, pero igual lo vivía. Incluso mi propia religiosidad me hacía creer
o me había autoconvencido, o la cultura religiosa me hizo convencerme de que si yo estaba bien con Dios, nada de estas cosas pasaban. Entonces todo chocaba contra esto, y el hecho real era que estaba a punto de iniciar un tratamiento oncológico, una quimioterapia. Palabra fuerte, rara. Si bien la estaba escuchando desde hace unos meses porque mi madre estaba en tratamiento, el hecho era de que ahora fuera mi palabra, era extraño. Y yo recuerdo, llegué a esa consulta médica y todo era un mundo oncológico. Cosa extraña de ver tantas personas sin cabello, con diferentes signos físicos, de cansancio, de dolor. eh, y, y yo me sentía ajeno a ello. Sentía que yo no puedo ser parte de esto. ¿Cómo voy a ser yo parte de esto? O sea, pero como si fuera una condena. Sentía que me estaban llevando a la cárcel. Me estaban llevando a un lugar, obviamente, que no quería estar, pero también con personas que inconscientemente yo pensaba que sí habían hecho algo para estar ahí, pero no yo. Recuerdo que muchas veces yo, de una forma muy injusta e ignorante, yo decía, claro, una vida desordenada. El que tiene cáncer pulmonar, mucho fumar, mucho fumar. O cáncer tanto, no, mucho alcohólico de haber sido. O drogadicto, qué sé yo. Eh, pero claro, después conociendo cómo era de que muchas veces no tenía nada que ver eso. Nada que ver, eran cosas completamente distintas. Claro, era entender que había situaciones en la vida que no tenían, aparentemente no tenían sentido. Y que no es que uno hubiera hecho algo o hubiera dejado de hacerlo para que te pasaran. Llegaban, llegan a la vida. Y fue muy fuerte para mí, yendo a la consulta del doctor, me tocó pasar por afuera de un gran ventanal. Y cuando cruzo delante del ventanal, eh, me llama la atención la decoración, muy, muy colorida, muy colorida. Ya, me quedo ahí mirando un rato, tenía que esperar, y de repente veo como pequeños duendecillos, si se puede decir, pequeñas, unas sombras que se movían entre medio de sillones y unas mesitas. Y no lograba ver bien porque estaba encandilado por la luz de afuera, del exterior. Pero de repente me acerco bien y miro y me doy cuenta que eran niñas y niños en tratamientos oncológicos. Y lo que yo veía era una especie de guardería, si se puede decir, o pequeña salita, en donde ellos tenían sus tratamientos. Y había algún grado de juegos como para hacer, obviamente, la estancia algo más agradable. Y yo recuerdo que vi eso y eso me quebró. Eso me derrumbó todo este imaginario que yo me estaba creando o argumentos que me estaba construyendo para negar o resistirme a esto que estaba viviendo ahora, iba a comenzar a vivir. Y lo que más me llamó la atención fue el rostro de estas niñas y niños, su sonrisa. Reían, reían. Y yo no podía entender cómo podían estar riendo. Jugaban unos niños con otros, obviamente con algún grado de dificultad, de cansancio y algo bastante más acotado, ¿sí? No era libertad de un niño sano, ¿cierto? Pero me llamó la atención cómo aceptaban esto, principalmente esa capacidad de aceptación que tenían para vivir esto que era tan terrible. Y sentí una gran vergüenza. Sentí la vergüenza de que yo, grande y todo, habiendo vivido muchas cosas, habiendo hecho cosas buenas, habiendo tenido también mis excesos de vida, estaba allí, eh, pero eran niños y niñas que estaban recién llegando a este mundo y ya enfrentando estos tremendos desafíos de salud. Entonces, yo entendí que mi problema principal, claro, es que me estaba arraigando, me estaba aferrando a quien era yo y otra cosa, a quien yo creía ser, a quien yo creía ser. Sentía que era completamente invulnerable, que era completamente
exento o completamente alejado de todas estas situaciones de dolor y que eso le pasaba a otra gente, no a mí. Que estuvieran viviendo esta enfermedad era gente irresponsable, gente negligente con su vida, pero no para mí. Ser consciente de que era algo que es parte de la vida, que es parte también de la experiencia, del vivir, enfrentar enfermedades, situaciones, los incomprensibles, las preguntas grandes y ser consciente de mi propia fragilidad de vida, de que así como nacemos, también morimos y que la enfermedad es también una conciencia de ello. Nos permite ser mucho más vívidos en nuestra reflexión respecto de que la muerte está allí. Y que estas niñas y estos niños, en ellos había una mayor aceptación, por supuesto, con toda la complejidad que esto tiene, ¿sí? Yo hablo desde lo que yo pude percibir en ese momento y cómo de una forma mucho más generosa aceptaban esto que estaban viviendo. Y que yo, por otro lado, de una forma tan egoísta, estaba resistiéndome. Entonces este poema me refleja en eso. Y me reflejaba también en ese momento sentirme algo muy valioso, alguien tan valioso que no podía vivir algo así, estaba exento, como que el mundo se estaba perdiendo algo muy grande, conmigo enfermo, y ¿qué? Estaba terminando ser en vez de, me creía oro, y estaba haciendo un metal absolutamente oxidado que estaba allí simplemente aparentando algo. Y viene el yunque, la idea de cómo estas situaciones, entre el yunque y el herrero, uno va siendo forjado, va siendo transformado. Y entender que esto, a lo que estaba siendo expuesto también, era algo a lo que tenía que ir con humildad, con sencillez, con, con toda entrega, con total entrega, no con resistencia. Y allí el mayor cambio fue sin duda interior, mi disposición de negarme por 1.000.000 de razones y decir, no, esto no es para mí, esto es para otro, y entender, sí, es parte de mi vida, lo acepto esta crisis, acepto esto que estoy viviendo, daré lo mejor de mí, pondré todas mis fuerzas, pero no lo reniego, no lo rechazo. Sucede algo que puede ser hasta contradictorio naturalmente, pero es el hecho de abrazar la crisis, abrazar este dolor, abrazar esta situación. Y desde allí sentir que al aceptarlo, también soy consciente de esta realidad. No es una realidad de la que me quiero resignar. El aceptar no significa rendirme. El aceptar no significa ceder y decir simplemente que pase todo y yo soy un bulto que se deja llevar. No, es que me dispongo a vivir el proceso, me dispongo a hacer el camino, me dispongo a emprender la travesía. Me ha tocado conversar con mucha gente de la que estoy muy agradecido de la confianza de contarme sus historias. A través de los diferentes videos que he ido subiendo me llegan mensajes de lo que están viviendo. Y claro, he visto y hemos conversado con cada una de ellas que cuesta este proceso de aceptación. Cuesta este proceso de darme cuenta que ahora soy una persona, en el caso oncológico, soy una persona con un tratamiento oncológico o una rehabilitación que es esto. O incluso cosas de quien ha perdido el trabajo, que es una crisis, digamos, de vida, les cuesta decir soy un desempleado. Como que eso fuera una denigración, como que eso fuera una ofensa o proclamar algo que no es. Y decir, no, si yo tengo, no, pero si es lo que está pasando en ese momento, eres un desempleado. O eres una persona que está viviendo un duelo, reconocer, soy una persona que ha hecho he perdido a alguien. Nos cuesta. Estamos en una sociedad que intenta disimular la fragilidad. Una sociedad que intenta disimular nuestra propia condición
y haciéndonos creer en una forma muy fraudulenta, si se puede decir, algo que no es. Incluso, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero para mí fue muy chocante ver cómo en algunos centros médicos realmente parecen centros comerciales. Claro, uno dirá, es importante la arquitectura, que sea un lugar acogedor. Claro, pero hay ciertos lugares que derechamente pareciera que allí no alguien sufre, que allí no hay una enfermedad, que allí es un lugar de pasada, simplemente. Y se camufla el dolor, la fragilidad, se camufla la condición humana decaída por alguna situación difícil. Entonces, nos cuesta aceptar cuando estamos viviendo una crisis porque estamos rodeados de mensajes que nos dicen no lo aceptes. Estamos rodeados de mensajes que aunque te hablan de honestidad, también te hablan de creer algo que aún no eres, como si ya es. Entonces se genera una especie de esquizofrenia interior. A ver, pero yo quiero recuperarme, quiero salir de esto. Claro, pero el primer paso antes es aceptar que estás en esto. Para poder pelear, tienes que reconocer a tu oponente. Tienes que reconocer a que está delante tuyo. Y eso cuesta. Intentamos muchas veces disfrutar victorias de peleas que ni siquiera hemos dado y ni siquiera hemos comenzado por esta instantaneidad de la vida, esta inmediatez. ¿No ha pasado muchas veces de que estás viendo una película, un libro y ya quieres saber el final? Es como que nos queremos ahorrar el proceso. Nos queremos ahorrar tiempo. Y no, si eso da lo mismo. Y no da lo mismo. Porque el camino es justamente donde vas creciendo, donde está el proceso, no el final. Ninguna película, ninguna historia es entretenida por el final. Es por la historia, es por todo lo que tiene que pasar para llegar a ese lugar. Cuando uno ve, y creo que es bastante, debe ser frustrante para los andinistas, los escaladores, cuando su vida la resumen en la cumbre. Mira, y llegó. Y están los otros, los que no llegaron. Qué trágico, qué triste separar así, viendo de que la mayoría de ellos son personas que se han preparado por muchos meses o años, tienen un estado físico tremendamente preparado para llegar y subir todo eso y lo reducimos a un simple, es que ellos sí subieron o estos no llegaron o este llegó 5 metros, mira qué pena aquí, o no alcanzó a llegar, o estos sí llegaron. Lo importante era todo lo que subieron y lo que queda en ellos, claro, como gran recordatorio es la cumbre, pero lo importante fue el viaje, todo lo que fue la llegada, todo lo que fue el trayecto, todo lo que las esperas, todas las personas y conversaciones que tuvieron y encontraron en el trayecto. En las crisis es lo mismo, en mi crisis era lo mismo y yo me estaba eh, negando a ello. Estaba rechazando el proceso y porque hay un duelo interior. Ya uno no es la misma persona. Decirle a gente cercana, de trabajo, que estaba con cáncer, sentía que era humillarme. Me daba mucha rabia sentir de ellos compasión. Ah, pucha, aquí, no quería ser objeto de compasión. Porque en un estilo de vida exitoso, eso es una debilidad. Eso es algo que uno oculta, algo que uno intenta tapar. Pero hay crisis que te van a dejar desnudo ante la sociedad. Te van a dejar completamente expuesta y expuesto ante la sociedad. Enfermedades complejas como el cáncer u otras, sucede eso. Por lo visual que puede pasar del cabello, la piel, o otro tipo de daños, o en un accidente, en algún tratamiento, una cirugía, que quedas con alguna secuela física, y hay muchas cosas, o hay también marcas sociales, una separación, la pérdida de un familiar, está eso.
no lo podemos negar, te va a exponer esa crisis a algo de tu vulnerabilidad. Yo, por mi experiencia, que te quiero recomendar que no lo niegues. Acéptalo. Acepta ese cambio. Hay un duelo incluido en esto. Hay un proceso de aceptar una pérdida. Me costó a mí mucho eh, tener conciencia de que estaba dejando de ser esa persona quien era y ahora estaba siendo un paciente. Y te adelanto otra cosa. Hoy, ya 10 años después de esta historia, también ha sido difícil para mí dejar de ser el paciente y volver a ser la persona. Diferente, por supuesto, pero la nueva persona. Uno tiende a quedarse. Aunque parezca extraño, amamos estas zonas de confort. Te voy a contar algo, puede sonar muy dramático, pero ya conocer, después de varias quimioterapias, conocer cómo era el esquema, es una zona de confort, una zona de comodidad porque era algo conocido. Y me sentía mal, me sentía que me faltaba algo cuando no estaba con quimioterapia. Porque claro, había de hecho eso mi nuevo lugar. Entonces ahora estaba dejando de tener tratamiento y, y era difícil, porque eso era lo conocido. Entonces volver a salir, volver a renunciar a ese y decirme, yo por años decía, soy un paciente oncológico profesional, porque me dedico a esto, 24 horas. Y ahora, desde hace un año, 2 años, casi 2 años, decir, soy un ex paciente, o más que el ex, soy nuevamente una persona, soy un sobreviviente. Entonces, esos cambios son difíciles, cuesta. No toda la crisis en sí es algo negativo, también puede ser algo positivo. La rehabilitación, un cambio de casa, un cambio de trabajo, un nuevo lugar, la llegada de una hija, de un hijo, todo eso, desde el punto de vista eh, etimológico, la crisis es cambio, ¿cierto? No es que sea algo malo necesariamente, pero sí es un cambio. Entonces esos cambios son fuertes y nos sacan de una zona de comodidad, una zona conocida, y nos llevan a una nueva zona, a una zona de descubrimiento, a una zona vulnerable, a una zona donde no tenemos herramientas, pero no sabemos si todas nos van a servir. Entonces, pero lo primero es aceptar el proceso, aceptar lo que estás, aceptar que esto es lo que tienes que enfrentar y sin pretensiones, con humildad, con paciencia, con quietud, también con amor hacia uno mismo y con amor a nuestro entorno. Y esto puede sonar extraño, pero en esto de no aceptar, también nos autolesionamos de diferentes formas, nos vamos auto saboteando, nos boicoteamos, porque claro, en esta inseguridad decimos, no, no voy a poder, nunca he podido estas cosas, o siempre me cuesta, y vamos colocándonos trabas nosotros mismos en nuestras vidas. La aceptación es también desde una mirada espiritual, desde una mirada de fe y esperanza, también tener la confianza y la convicción que las herramientas van a llegar. Vamos a recibir la provisión de herramientas, vamos a recibir la provisión del alimento, el sustento para este nuevo proceso, para esta nueva etapa. Tú que estás comenzando un tratamiento, que estás en medio de él, estás pronto a una cirugía o estás en rehabilitación, que has tenido que hacer algún cambio muy fuerte en tu vida. Claro, hay temor, el temor a lo desconocido. Allí ayuda mucho a abrirse a lo espiritual y tener una mirada de la trascendencia, de Dios, de que nos van a ayudar en esto. Vamos a recibir ayuda, vamos a recibir las herramientas para salir de esto que estamos viviendo de una forma exitosa, de una forma satisfactoria. Vamos a haber crecido y muchísimo. Vamos a ser otras personas porque habremos cambiado. Y vas a agradecer a la nueva persona que eres. Porque te darás cuenta que debajo, como dice este poema, de que hay un metal oxidado, te darás cuenta que debajo de todo ese óxido, de todo eso que se decomponía y estaba malo, había un precioso metal, un precioso elemento, y ese eres tú.
ese eres tú. En tu esencia es esa belleza, esa centralidad de que a cada uno de nosotros, personas únicas e irrepetibles, nos vuelven personas especiales en nuestros caminos. Así que en la crisis que estás, en el problema que enfrentas, míralo con aceptación. Acéptalo. La humildad es tocar la tierra con nuestros pies, aterrizarnos. Aceptar esto. No somos grandes cosas como para creer que no somos inmunes. Somos personas frágiles, seres frágiles y vulnerables. Mientras más rápido vivimos en esa aceptación, menos resistencia tenemos a los procesos. Y curiosamente, cuando menos resistimos, los procesos se vuelven más llevaderos, muchísimo más llevaderos, porque también vas viendo y vas entendiendo las señales del camino. Cuando hay un camino que tú no conoces, ¿sí? Pero eres una persona que ha manejado por muchos años, te es más fácil ubicarte, muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque lees las señales del camino, las entiendes. No solamente la señalética, también entiendes que es una curva, que esa calle es muy cerrada, que ese camino, si es un camino pavimentado y después llega un camino de tierra, tú entiendes, este es el fin de un camino, quizás este no es mi camino. Vas entendiendo, vas leyendo el camino. También en la vida, cuando vamos aceptando nuestros procesos, también tenemos una mayor facilidad para leer el camino. Y eso nos ayuda a caminar, a transitar y poder llegar a nuestro destino. Y nunca olvidando que lo que hay que disfrutar es el proceso, es la travesía. Te dejo esta reflexión. Que tengas un bendecido día y una muy bendecida tarde.